Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo 8 de septiembre del 2024. No estuvimos la semana pasada porque estuvo la transmisión especial aquí en Foro que hicimos a propósito del informe, del sexto informe del presidente López Obrador, pero aquí de vuelta con mi querida Maite. ¿Cómo estás, Maite? ¿Qué tal, Mario? Pues muy contenta de saludarlos. Claudio, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en la mesa de análisis de la agenda pública. Y Javier Tejada. Hola, Mario, ¿Cómo estás, auditorio, Javier? muy buenos días. Maite, Claudio, un gusto. Oye, pues semana clave esta que tenemos por delante, semana en la que se va a decidir muchísimo de la vida del país por el tema de la votación de la reforma judicial. Y lo hemos platicado, Javier, yo tengo la impresión de que paradójicamente hoy la oposición es la mejor esperanza de Claudia Sheinbaum, porque las voces que advierten que de pasar la reforma como viene, como salió de Cámara de Diputados, generarían turbulencia económica. Más allá de si uno piensa bien o mal de la reforma, hay un conjunto de actores en Estados Unidos, dentro de México, la Iglesia, las cámaras empresariales, que no ven con buenos ojos la reforma como viene. Y la paradoja es que mientras que la oposición, si se logra mantener unida, le dará un inicio más terso en lo económico. Si pasa el bloque de Morena, el presidente López Obrador estaría contento, pero vaya regalo de bienvenida para la presidenta. A ver, yo empezaría por decir que sí es importante, muy importante en el país, una reforma del Poder Judicial Federal. Dicho eso, no creo que la que esté procesando esta reforma sea cercanamente la idónea. Okay. Ahora, sí hemos visto un rechazo, digamos, de actores, sobre todo económicos, por la incertidumbre que esto está generando y está activando ya incluso en Estados Unidos presiones en la revisión del TEMEC. O si incluso ya con esta reforma estaríamos violando el TEMEC en temas de derechos humanos y temas laborales. Yo creo que no son buenas noticias poner en riesgo ese megatratado que tenemos, más cuando en Estados Unidos hay una discusión ya muy nacionalista para romper el tratado. Claro. Les das argumentos para romper un tratado que nos ha sido muy benéfico a los mexicanos. Ahora, Claudia Sheinbaum, un día sí otro también, abogada Sí, sobre la reforma. sin duda. Claro. Es la posición pública que ella ha asumido. Sí. Sin embargo, si ya revisas con un poco de cuidado, creo que su equipo sí no le gusta tanto. Y creo que hoy tuvimos una revelación que fue el jueves de la semana pasada, cuando el senador Marcelo Ebrard pide licencia al Senado. Hay muchos integrantes del Senado que se van a ir al gabinete de Claudia Sheinbaum, pero solo Marcelo pide licencia, por lo que no va a votar esta reforma. ¿Y a qué se atribuye eso? Yo pienso que se atribuye que él sabe que como secretario de Economía, que ya es un nombramiento que tendrá, negociar el TEMEC justamente con Estados Unidos, después de haber avalado la le cierra las puertas. Claro. Entonces dijo, yo mejor no me voy a quemar, me voy a mantener vivo para esta negociación. Veremos qué pasa esta semana. Yo creo que el día clave va a ser el martes en la tarde o el miércoles en la mañana, cuando sabremos si el gobierno pudo conseguir los votos o si la oposición se mantuvo unida. El gobierno está a un voto del Senado o a una o dos ausencias de la oposición, pongámoslo así. Habrá que ver qué acontece. Se están jugando todo en el presidente López Obrador, pero también está jugando su futuro toda la oposición. Claro. ¿Cómo ves, Maite? Es una reforma, decía Javier, que ha generado, se convirtió en la pieza central de la vida pública de este país. O sea, dentro del paquete del Plan C, donde vienen muchas cosas que hemos hablado, el tema de los militares haciendo labores civiles y el paso a la Sedena, está el tema de los organismos autónomos, está el tema de la prisión preventiva oficiosa. O sea, la lista de temas es larga, pero pareciera que se volvió un solo tema en el que se juega todo. Sí, ¿por qué? Porque en realidad no es esa reforma anhelada, que creo que todos estaríamos de acuerdo, que modifica el sistema judicial de manera que acerca a las víctimas a esta posibilidad de acceso a la justicia y que pues en realidad se concentraran en las fiscalías. Si uno ve los números, Mario, 110,000 desaparecidos y 90% de impunidad, solo por poner ese caso uno diría, ¿qué de la reforma va a hacer que esto se modifique? Nada. Entonces, esa claramente no es la reforma esperada. La reforma a lo que va, y por eso yo creo que está colapsando pues este futuro del Estado que queremos frenar, tiene que ver con que se quiere, es totalmente una captura del Poder Judicial, de manera que tienes a los tres poderes
de la Bajo la mano misma. o bajo el mando de un solo partido político, de un solo grupo de poder. Y creo que ese monopolio, desafortunadamente, no lo van a tener del todo, sino que van a tener que compartirlo, y ahí las advertencias hasta del embajador de Estados Unidos, van a tener que compartirlo de alguna manera con el crimen organizado, ¿no? O con intereses no legales. Yo hacía una apuesta y me atrevo a decir que si pusiéramos en una pirámide quiénes son los beneficiados de esta reforma, sería claro que en primer lugar el grupo en el poder, sus partidos, sus aliados, ¿no? El futuro que ven de manera que vayan controlándolo, digamos que se quedan con el 60%, pero una buena parte del control la va a tener justamente este variado grupo delictivo. Claro. Y por otra parte, ya muy pequeña, quizá la ciudadanía tenga una ganancia, pero no va a ser así. 5% solamente pararon el 5% de las reformas de Morena en el Senado. O sea, la oposición durante todo este sexenio solamente optó por resistirse a 5. Ya lo dijo Javier, o 2 ausencias o un voto a favor. Yo la verdad es que espero que hagan resistencia, pero veo que su comportamiento ha sido sistemáticamente de ceder. Ahorita vamos a platicar esto y lo que se juega con estos 43 y lo que se juega en lo individual, lo que se juega, digamos, como oposición, como concepto de oposición, que dimos como por sentado que esto iba a pasar y nos hemos encontrado con que la resistencia a esta hora, de las 10:06, sigue viva, digamos. De un mexicano Ahora, o una mexicana. El tema, Claudio, es interesante porque, como siempre, es objeto de guerras, de relatos, de ¿no? historias, de comunicación. Sí. Yo creo que aquí hay 2 grandes relatos muy evidentes. El relato oficial, que básicamente en su definición, argumentos y propuestas, diría yo, que se define como el resultado de un mandato popular que le exige, digamos, a este gobierno hacer una transformación del Poder Judicial, al que caracteriza además como un poder que no funciona, un poder que está detenido, un poder corrupto, y además caracterizando a las y los jueces federales, pues básicamente como corruptos, con sueldos excesivos, fifís, conservadores que no sirven al pueblo, sino que sirven al dinero y al poder, y que además liberan delincuentes, especialmente los sabadazos, ¿no? Es todo este retrato. ¿Y cuáles son los argumentos? Pues cambiar a los casi 1,500 jueces y juezas federales, eso sí, poniendo en la boleta claramente quiénes están propuestos o serán propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, quiénes por los diputados y diputadas de Morena, prácticamente, y quiénes por el Poder Judicial saliente. Y el otro relato, el relato, digamos, opositor, pues es un relato completamente distinto. Básicamente, la reforma judicial es vista como una venganza personal del presidente contra el Poder Judicial. Me llama la atención que es una venganza por ese 5% de casos que les ofrecieron resistencia o alguna otra visión. En el legislativo. En el judicial probablemente sea más alto el porcentaje, ¿no? Pero la visión sobre la reforma desde el discurso opositor es terrible. Es un saltapatrás nacional, un berriche presidencial, además que no atiende los problemas de origen que están generando estas quejas sobre el funcionamiento del Poder Judicial, y es clarísimo que esto lo que va a hacer es incrementar el problema y la crisis de impunidad y violencia a nivel nacional, además de que los argumentos que los han dicho ustedes de técnicos, expertos nacionales, internacionales del mundo jurídico nos dicen, bueno, en ninguna otra parte del mundo se elige jueces con ese formato y mecanismos que se están proponiendo. Bolivia es el claro ejemplo de un caso fallido a nivel internacional. Creo que ya están hasta echando reversa, y Javier, tú eres el experto. Lo que hay detrás entonces no es el interés de mejorar la justicia o la justicia que recibimos mexicanas y mexicanos, sino es un interés de capturar el Poder Judicial y ponerlo a su servicio, como ya lo han hecho, y no se toca el origen claro de la problemática, que son las fiscalías. Entonces, ahí están esos 2 relatos todos los días tratando de atrapar la atención. Y Javier, nos encontramos con una oposición que descubre que es poder. O sea, el poder es que puedas influir. Si no tienes capacidad de influencia, como ocurre un poco en la Cámara de Diputados, pues es testimonial y puedes votar en contra, pero para fines prácticos nadie necesita sentarse con la oposición en la Cámara de Diputados hoy. ¿Qué se juega la oposición hoy, de estos 43 votos, en lo individual y como concepto, digamos, como actor de poder en el país? Bueno, si la oposición se llega a mantener unida y no hay deserciones o ausencias, la oposición se juega por ser un actor relevante, porque no podrán hacer ninguna reforma constitucional si no se pacta con ellos esta. O sea, esto sería sentarse en la mesa de los adultos, digamos. Exactamente. Pero también yo te diría, así como el PRD ya desapareció como partido político, no existe, y sus 2 senadores se fueron al bloque oficialista, aquí yo te diría, están MC, el PAN y el PRI. Si esas ausencias o ese voto viene de cualquiera de esos partidos,
yo veo muy difícil que ese partido sobreviva como oposición en los siguientes años. Yo creo que se juegan estos 3 partidos, si tienen su legitimidad, Okay. pues sí. la verdad, su viabilidad nacional. Y también creo que si la oposición gana esta, pues todo en un aire muy importante rumbo al futuro. O sea, y sí creo, nunca te lo van a aceptar nadie, pero creo que el gobierno de transición les estaría muy agradecido. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque la verdad de tener, digamos, toda la mesa puesta para hacer un arranque de gobierno fenomenal, que con, digamos, mucho control en el Congreso, Claro. mucho control en las gobernaturas, una economía fuerte y sólida, pues tenían todo para mejorar lo que está mal. Ahora vas a recibir un pues país ahora vas convulso. a recibir un país con el dólar devaluado, Exacto. mayor inflación, problemas con Estados Unidos, Más fuga de fracturado. capitales, fracturado. O sea, yo creo que la verdad es un arribo que hace 3 meses no lo hubiera pensado así nadie. La verdad es que las variables, digamos, económicas se han puesto patas para arriba. Pues sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Maite y con Claudio con la misma pregunta. ¿Qué se juega y cómo se está jugando esto? Porque hay notas que hablan de que si hay presión desde las fiscalías, que si hay amenazas, que si hay ofrecimientos de cargos. Es importante también cómo se va a resolver lo que se vaya a resolver en esta semana. De esto platicamos, si les parece, regresando de la pausa. Bueno, estamos de vuelta y decíamos, Maite, ¿qué se juega y cómo se está discutiendo esto? Yo entrevisté en la semana a Marco Cortés, dirigente del PAN, quien está en el Congreso. Se ha hablado de las presiones que están teniendo. Hoy Reforma trae también una nota que dice que están siendo objeto de amenazas algunos legisladores. Ya es público, digamos, que a los suplentes los tienen a todos prevenidos por si hace falta que ellos acudan a la sesión, porque por lo que sea no puede acudir el titular. ¿Cómo estás viendo esto? Que es increíble lo que se juega de aquí a martes en la tarde, que se vota en el Pleno, hasta donde vamos. Yo creo que se juega efectivamente pues la legitimidad de la oposición y su futuro al mediano y corto plazo. Se juega la entrada del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, pero se juega también el futuro de Claudia Sheinbaum en términos de autonomía o independencia de Andrés Manuel López Obrador, porque seguramente quienes están ejerciendo presión sobre los legisladores de oposición son el equipo que es más cercano al presidente y no necesariamente que claramente el que va a acompañar sigue a gobernando al día Claudia. de hoy. Claro, y que como hemos apostado aquí y en otras mesas, pues seguramente van a seguir gobernando por lo menos en los próximos meses, digamos 2 años. Ojalá que Claudia pueda ir descendiéndose de esa relación que la presiona y que de alguna manera la acota. Aunque muchos hemos discutido también cómo ella voluntariamente ha decidido estar ahí. Probablemente no sea bajo sometimiento. Pero quiero pensar que si alguien quiere gobernar con un poco más de libertad, definitivamente esta posibilidad que la oposición le ponga un paro puede ser efectiva. Creo que a Peña le pasó mucho cuando se presionaba para la reforma de esta de seguridad pública, ¿no? En donde la oposición paró la posibilidad de iniciar esta militarización que sí inició en este sexenio, y de alguna manera yo sí creo que Peña Nieto y su equipo respiraron de que no cayó sobre sus hombros esa decisión. Para Claudia esta decisión sería todavía más definitiva que la Ley de Seguridad Interior, y creo que ahí hay pues 3 ganancias inmediatas, y pues la oposición creo que también en el futuro podrá desde hacer campañas, desde defender un poco cómo sí se diferencian del gobierno, que no pudieron hacerlo mucho en esta elección, Mario. No lo lograron. No lo vender. lograron. Claro, Claudio. Sí, yo además en el ángulo, digamos, narrativo y de comunicación, me parece que la oposición a estas reformas, ahí particularmente a la reforma judicial, no ha tenido la contundencia comunicacional que se requiere para captar la atención de la ciudadanía, para meterse en las conversaciones de las personas. Y me parece que esto también está mostrando cómo en un contexto como en el que estamos, me gustaría simplemente ponerlo porque es una materia de memes, ¿no? Ganan otros contenidos, ganan otras referencias, ganan otras conversaciones que son más atractivas para la ciudadanía. ¿Y de qué me quiero decir? Pareciera que en un contexto incierto, ¿no? La ciudadanía, las audiencias buscan contenidos que les permitan disfrutar la realidad, la vida y, digamos, evadirse de esta lógica, que ya estamos en una lógica como de equipos deportivos. Es decir, ya no escuchamos a nadie para cambiar nuestra filia o nuestra fobia, y en ese sentido estamos con grandes inversiones emocionales montadas en estos debates, y me parece que ya lo ha dicho por ahí Heriberto López del Instituto de Investigaciones Sociales, cómo las audiencias familiares mexicanas se aclientan a contenidos distintos en función de sus estructuras familiares o del momento histórico del país. Y nomás les quiero recordar que en 2006, cuando estaba tomado Reforma
por López Obrador. Había un gran producto de esta casa, por cierto, una adaptación de Betty la Fea más bella, que rompía récords de audiencias a nivel nacional. Es interesante cómo se combinan estos y ahora ciclos. Y ahora la casa de los famosos, que mi querido Javier nos recordó. Nada más el dato de alcance que está teniendo la atracción de esta conversación, 13.6 mil millones de views, que es un dato que es hasta difícil de aprender. Y lo que yo me preguntaría en este contexto es, ¿qué estamos haciendo mal quienes no coincidimos en que la reforma judicial esta reforma es la reforma que resuelve los problemas? Sí se requiere una reforma, coincido contigo, Javier, pero no esta. ¿Qué tenemos que hacer para comunicarla mejor, meterla en las conversaciones de las personas, de la ciudadanía, de las mexicanas y los mexicanos, y captar la atención? Y es que, fíjate, ¿no? Es interesante porque ahorita hemos hablado de lo que pasa en el Senado en esta semana, pero lo que pasa con el Poder Judicial también es interesante. Esta semana tuvimos a las ministras Lenia Batres y a la ministra Loretta Ortiz en mítines, digamos, diciendo yo fui fundadora de Morena. Hay que recordar que la ministra Ortiz, por ejemplo, fue candidata varias veces por Morena, si no me equivoco, en Querétaro. Y del otro lado tienes, yo no lo pondría en el mismo nivel, pero sí llama la atención la ministra Norma Piña acudiendo, por ejemplo, con los trabajadores del Poder Judicial en formatos, en esquemas que nunca habíamos visto a ministras o ministros de la Corte, que normalmente mantienen esta comunicación de que hablan por sus sentencias, incluso los vemos en medios, cosa que creo que parte de esta crisis del Poder Judicial tiene que ver con que han estado muy distantes a lo largo de la historia de la comunicación. ¿Cómo estás viendo esto? Pues mira, yo creo que más bien el Poder Judicial Federal, concretamente la Corte, fue rebasada por sus bases. Todo esto arranca con un movimiento de paro de trabajadores. Trabajadores. Sí. Los secretarios de juzgado, los mecanógrafos, los sacan las copias. Después subió a jueces de distrito y magistrados. Después se rebelaron los trabajadores de la Suprema Corte y luego pararon la Corte. Entonces yo te diría, la base ante la ausencia y liderazgo de los ministros y de la presidenta Piña, la base los rebasó y los tomó. Ya la ministra Piña, pues ya lo único que le quedaba pues, era las marchas, le cerraron la Corte. Entonces yo te diría que la Corte ha hecho un papel, a mi juicio, deplorable por la presidencia de la Corte. Ya los ministros, digamos, están jugando pues, las cartas que les quedan. Claramente ya Loretta Ortiz y Lenia Batres jugándole al tema ya de la campaña que viene. Es más, ya serán actos anticipados de campaña lo que están haciendo. Claro. Y creo que con mucha prudencia y elegancia, por ejemplo, defendiendo la reforma, pero sin estos excesos, está la ministra Yasmín Esquivel. Y pues habrá que ver esta semana cómo se juega la Corte, porque si la oposición frena esto, pues una ganadora será la ministra Norma Piña, que no hizo nada para ganar. Oye, y te preguntaba ahorita en la pausa, si la votación la frena, ¿qué seguiría en el proceso legislativo? Esa iniciativa ya no puede ser discutida en este periodo de sesiones. No es de que la semana entrante a ver si damos los votos. Una coma y a ver si esa iniciativa se muere y tendrá que ser vuelta a presentar hasta el periodo que arranca en febrero del año entrante. O sea, ya en un escenario político distinto. Completamente distinto, un nuevo gobierno, mismo Congreso. Habrá que ver qué pasa en la Corte también en este periodo, si se mantiene la presidenta Piña en esas condiciones. ¿Cómo estás viendo tú el Poder Judicial, Maite? Pues yo veo justo, ¿no? Que los trabajadores rebasaron a los ministros. Creo que ya un par se han sumado a estos paros. Creo que ya hay más conversación entre algunos de los ministros. Y creo que sí tienen un poco esperanzas en que esto se detenga. Yo me iría más a pensar qué pasa cuando la reforma ya se muere en este periodo y tenemos que irnos al siguiente con una presidenta nueva. Porque creo que caiga sobre los hombros de Claudia Sheinbaum y su gobierno esta reforma, de alguna manera inhibe sus posibilidades de autonomía, ya lo dijimos, pero entonces va a tener la oportunidad de volver a presentar una reforma que creo que por lo menos puede llevar su sello, algo de su pluma, de sus colaboradores, de su equipo de especialistas jurídicos, y creo que esa puede ser una oportunidad, no solo para sí presentar una reforma que le convenga al país, sino para parar el caos que le puede traer económica y políticamente esta. Porque en ese escenario que dices, si presenta una propuesta que incluya fiscalías, claro, que esté bien trabajada de fondo. Oye, la UNAM preparó una propuesta, ¿no? Se dice que el propio Saldívar tenía otra, igual y no tan desgarradoramente caótica como esta, pero bueno, pues revisar posibilidades y darse tiempo de tener su propia propuesta. Y es que hay que recordar, Claudio, que esta prisa, digamos, porque salga solo tiene una explicación. Al presidente. Es que el presidente pueda firmarla antes de irse, ¿no? Punto de vista, porque mete una presión de tiempo innecesaria. ¿Para qué? Porque el Congreso ahí va a estar cambiando pues. Entre el mismo partido y la heredera de López Obrador.
¿Cuál es el riesgo? O sea, realmente solo es Pero el además regalazo. de la presión del presidente, de que quiere su regalo, de salir o cuando quieras, está mal hecha. Está mal hecha, Exacto. está mal hecha, así no quiere llegar al Poder Judicial Federal, y está mal hecha en párrafos de la Constitución. Por decirte algo, hay un párrafo que te dice que para elección, todos los minutos del artículo 41 van cerca de las campañas de los jueces. Pero hay otro artículo 41 que ya está en la Constitución que te dice que este tiempo se distribuye entre los partidos y órganos autónomos. ¿A qué artículo 41 le va a hacer caso? O sea, sí está mal redactada. Y también esa adenda que metieron, por ejemplo, de jueces sin rostro, Ajá. híjole. Sí. Híjole, terrible, Qué ¿no? miedo. ¿Por qué es peligroso Qué eso? miedo. Pues porque te dicen que es para crimen organizado. Crimen organizado no es narcotráfico. Es cuando acusan a más de 3 personas de algún delito, te van a meter jueces populares que no sabes su preparación y aparte te van a tapar la cara para juzgar a Para gente que no que debe... sepas quién te juzgó, pues. Sí, o sea, es terrible. O sea, sí es casi salta como para atrás. un para atrás brutal. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver qué... Sí, Claudio. Nada más decir que, bueno, la otra pregunta con la que nos quedamos es si la banda presidencial, esa mágica, va a tener ese efecto mágico de convertir, diría yo, a la presidenta electa, heredera de López Obrador, en una presidenta gobernante en funciones. Bueno, vamos a ver. Por cierto, esta semana salió lo del futuro de Morena, ¿no? De si el Andrés López Beltrán. Sí. Llega como secretario general de Morena. El hijo Eso del como un presidente López El hijo del Obrador, presidente, ¿no? en la segunda posición más Entendemos importante que es un del- gran Los beneficios de su nepotismo, Bueno, ¿no? Pues sí. que es un tema importante, digamos, porque tiene que ver con lo que viene después. Entonces, vamos a ver cómo se Tiene resuelve. fama de gestor, digamos. Sí, bueno, esta semana es clave. Esta semana vamos a ver cómo se va moviendo, si la oposición se mantiene. Tenemos de aquí al martes a la tarde probablemente. Martes en la tarde, miércoles en la mañana. Y la decisión que paga en Morena, pues ya será de su propio partido, ¿no? Ya. Pero si yo te diría, la sesión sería el martes en la tarde a la hora clave o el miércoles en la mañana. Bueno, pues lo vamos a platicar aquí el próximo domingo en la mesa. Gracias, querido Javier. Buen día. Maite, gracias. Gracias. Gracias, querido Claudio. Muchas gracias, un Nosotros gusto vamos a una pausa, vamos a regresar con Marta Lamas, con Mauricio Merino, con un tema que está importante, lo que está pasando en Jalisco con el proceso postelectoral, que todo lo federal se ha comido el reflector, pero ojo a Jalisco. Y más tarde, Edgar Rodríguez para platicar de las elecciones de Estados Unidos y de cómo están viendo desde allá el debate que estamos teniendo en México. Todo esto al volver de la pausa. Ya estamos de vuelta, gracias por sus mensajes. Está con nosotros Marta Lamas y Mauricio Merino. Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias, Mario. Qué bueno, Hola, Mauricio, ¿cómo te va? Ya los veo, qué bueno. Eso, ya nos vemos ahora sí los tres. Oye, y arrancamos contigo, Marta. ¿Qué nos traes este domingo? Pues fíjate que yo, que no sigo para nada el tema de los deportes, estaba muy impresionada con el tema de los Paralímpicos, ¿no? Y el otro día en una comida con unas amigas, Marta Ferreira nos contó la vida del que acaba de ganar la medalla de oro y me pareció tan impactante porque obviamente todos los atletas paralímpicos pues han hecho todo contra una adversidad impresionante de que les falta una pierna, un brazo, etcétera. Pero aparte, a ese, digamos, problema de nacimiento o de accidente en muchos, se suman otro tipo de problemas y es impresionante cuando los resuelven. Bueno, yo sigo con eco, pero voy a tratar de hablar. Sí. Este Arnulfo Castorena Vélez, que es el que se sacó la medalla de oro en natación, ¿no? Que nació con una malformación del brazo izquierdo, problemas en las piernas, ¿no? Imagínense, cuando nace, la mamá muere en el parto y el papá, al ver que ha nacido una criatura con una discapacidad física muy notoria, desaparece. Y entonces la abuela materna lo toma a su cargo. Ellos son de Guadalajara, Mauricio, ahora que vas a hablar de Guadalajara. Entonces se lo trae a la Ciudad de México y lo mete en un internado de monjitas. Y había una monjita a la que la llamaban Sor Chiva, porque él iba a las chivas, además, ¿no? Que lo mete al tema del deporte a nadar. Y el chavito es una maravilla nadando. Pero resulta que la abuela se muere cuando tiene 12 años. Lo regresan con su familia a Guadalajara. Y en Guadalajara llega a un entorno familiar que él mismo cuenta de gran pobreza y de uso de drogas, ¿no? Entonces él relata, hay un libro de un Alberto Lati, un escritor, Sí, que periodista. escribe 100 glorias de México, de niños a campeones, donde viene la historia de Arnulfo Castorena.
y en la familia pues se usaba la droga, y dice que él estaba en las reuniones familiares y que tuvo en sus manos muchas veces droga y que de alguna manera dijo, pues esto no. Entonces él se ganaba la vida limpiando parabrisas y vendiendo dulces en la calle, ¿no? Y de repente, a los 18 años, conoce a un integrante, si no tengo el nombre, del Consejo Estatal de Deporte de Jalisco, o sea que bravo Jalisco las cosas que hace bien, ¿no? Que decide prepararlo, ¿no? Prepararlo, y entonces a los 18 años empieza esta preparación. Y el cuate ha ganado el oro en Sydney en el 2000, además en Atenas en el 2004, en Londres en el 2012, en Tokio en el 2020 y ahora en París, ¿no? Y bueno, ha hecho una vida, está casado con María Concepción Martínez Ibarra, que es así como su ayudante, ¿no? Tiene hijos, ¿no? Pero yo pensaba cómo fue ese momento en donde él decide no entrarle a la droga y seguir con el deporte, y el papel fundamental que tuvo el Consejo del Deporte Estatal de Jalisco, ¿no? Y creo que estas historias, digo, yo me enteré por una amiga en una comida que se había leído la historia de Arnulfo Castorena, pero creo que hay que darlas a conocer, ¿no? Claro. Hay otros deportistas que tuvieron el apoyo de su familia desde el principio, que tuvieron otro entorno familiar y con todo es de muchísimo mérito las demás medallas que se han ganado, ¿no? Claro. Y a lo mejor era algún deportista con una historia tan trágica de que la mamá se le muere en el parto, que el padre lo abandona, que luego la abuela que medio lo salva, la monjita que lo pone a leer, pero luego pues tiene que regresar, ¿no? Entonces, pues de eso quería yo hablar, de esta micropolítica que es tan importante dar a conocer. Y bueno, creo que ahora pues habrá que entrevistar en algún momento en estas entrevistas de deportes al propio Arnulfo Castorena para que nos cuente. No, muy interesante esto, Marta, y destaca, por un lado, el temple personal que siempre hay detrás de estas historias, pero también lo que hay alrededor, y a veces hay personas y a veces hay instituciones que hacen su trabajo y hacen una diferencia, así que qué bueno. En este ambiente, además, en el que estamos, historias buenas también se agradecen, querida Marta. Buena. Muy bien. Y si tú que estás en Jalisco, Mauricio, dile a la gente del Consejo Estatal que adelante, pues sí, que eso estuvo muy bien, pero a ver, están pasando muchas cosas en Jalisco, Mauricio. Yo decía que estamos puestos con la mirada en lo nacional, la reforma judicial, pero vale la pena mirar también lo que está pasando en algunos puntos del país, como Jalisco y el resultado de la elección. Sí, fíjate que sigue en vilo, por increíble que parezca, Mario, Marta, acá en Jalisco, que sí se hacen muchas cosas muy bien, la verdad. Pues aquí tenemos un problema político muy serio porque la elección de la capital del estado, de Guadalajara, y la elección del gobierno de Jalisco están en vilo. Esto quiere decir que han sido impugnadas por Morena y sus aliados. La sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene el caso de Guadalajara, de la capital, y la sala superior tiene el caso del gobierno de Jalisco. Pero ninguna de las dos tiene todavía plazo para resolver, imagínense. Guadalajara debe cambiar de ayuntamiento el 1 de octubre, pero el caso del gobierno de Jalisco es hasta el 6 de diciembre, cuando tomaría posesión la persona que ocupe la gobernatura. En este momento es Pablo Lemus quien está a la cabeza, pero no ha sido confirmado su triunfo y tampoco ha sido confirmado el triunfo de Verónica Delgadillo en la capital de Guadalajara. Es interesante decir esto porque, como ustedes saben, pues ya el proceso electoral empieza a ser cuestión de memoria, y acá en Jalisco no, acá en Jalisco sigue atorado. Y no solo sigue atorado, sino que sigue despertando querellas y conflictos. Ahora, hay un punto que a mí me parece importante subrayar. La mayor parte de la denuncia levantada contra la elección está levantada contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es decir, no contra los contendientes, sino contra el instituto. Morena ha construido un argumento en contra del IEPC y particularmente en contra de su presidenta, de Paula Ramírez. Ya lo habíamos comentado. Sí.
Esto de la violencia política de género parece que funciona cuando son candidatas o dirigentes, pero no cuando son autoridades, ¿no?, de cualquier naturaleza. Miren nomás lo que está pasando en el Poder Judicial contra Norma Piña. Pero acá ha habido una ofensiva realmente fuerte contra Paula Ramírez, la presidenta del IEPC. ¿De qué se le acusa? Bueno, esto es lo peor, de lo mismo que Morena ha promovido. Doy 3 ejemplos. En la demanda contra la elección de ambas, Guadalajara y de Jalisco, se dice, por ejemplo, que se rompió la cadena de custodia. Esto quiere decir que los paquetes que se fueron trasladando a los distintos lugares a donde tienen que llegar para contar los votos, se perdieron. Bueno, no se perdieron en absoluto, están firmadas las actas de cómo tienen que llegar los paquetes. Sucedió que eventualmente algunos de estos paquetes, por las noches, con los funcionarios de casilla cansados, en lugar de mandarlos a la sede municipal, lo mandaron a la sede distrital del IFE y viceversa. Bueno, eso para los de Morena fue romper la cadena de custodia, pero la cosa interesante es que hay 99.9% de las evidencias firmadas de que toda la cadena de custodia está en orden. Pero lo peor del caso es que cuando quisieron trasladar los paquetes que estaban entregados equivocadamente de un consejo a otro, pues los guardaron en bolsas porque no hay dónde guardarlos. Y entonces fueron los de Morena los que crearon violencia diciendo se están robando los votos. Y con gente empistolada, no sé si lo recuerdan, pero hubo problemas serios durante la noche de la jornada electoral, en particular en la capital del estado, porque la gente de Morena pidió en principio ese traslado. Después se pudo realizar cuando ya intervino la policía y la Guardia Nacional para aquietar a los de Morena, que fueron a crear violencia, le pegaron a la gente. En fin, y ahora se duelen de eso mismo. Dicen que la cadena de custodia se rompió, que se trasladaron votos en bolsas, cuando sus propios representantes acompañaron ese traslado, o sus aliados, porque no solo fue Morena, ya sabemos, PT Verde, y en el caso de Jalisco también Hagamos y Futuro, 2 partidos locales. Es interesante además que se dice que ha habido una intervención irregular del gobierno de Jalisco porque les prestaron objetos, es decir, les prestaron computadoras o les prestaron edificios para hacer la elección y dice no debieron hacerlo. El IEPC tiene 120 personas en total. Con 120 personas hicieron toda la elección de Jalisco y obviamente necesitaban que en carácter de comodato pues les prestaran objetos para poder realizar la elección. Bueno, los de Morena se duelen de eso. Y dicen además que que hay un problema entre los votos que no coinciden los de la presidencia con los locales, con los del ayuntamiento, el gobierno de Jalisco. Bueno, se les olvida, y esto está muy feo, que hubo 54 casillas especiales. Ustedes recuerdan que las casillas especiales solo se puede votar por presidente de la República. Que es cuando vota alguien que no está en su distrito o en su estado, y entonces para no quedarse sin voto, va a votar por la presidencia, pero obviamente no vota por diputados locales, por alcaldes, por gobierno. Bueno, hubo 54, en cada una de ellas hay 1000 papeletas. Claro. Así que ya de entrada hay una diferencia de 54,000 votos, de los que se duele Morena. Es que es inverosímil. Y dice, no coinciden los datos, votaron más por la presidencia que por las elecciones locales. Pues sí. No coincide porque así es. Oye, además, ¿qué va a pasar con toda esta evidencia, Mauricio? ¿Dónde se va a resolver esto? Se va a resolver en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el caso de Guadalajara. Se tiene que resolver en los próximos días, porque el 1 de octubre toman posesión. Pero no se sabe la fecha, está en vilo. Es increíble, pero sigue en vilo. Y en el caso del gobierno de Jalisco, pues se pueden ir hasta noviembre, si los de la sala superior así lo quieren hacer. Y mientras tanto, pues claro que Morena sigue creando un ambiente de tensión muy delicado en Jalisco y muy delicado en la capital de Jalisco, porque siguen azuzando estos argumentos
que ellos mismos crearon, que ellos mismos generaron. Y lo que llama mucho la atención, querido Mario, Marta, pues es que las autoridades jurisdiccionales parece que decidieron olvidarse del caso de Jalisco. Pues qué delicado, qué importante. No, ya resolvieron Chiapas, ya resolvieron Chihuahua, ya todo. Y acá, pues el silencio total. Pues qué bueno que lo ponen sobre la mesa, Mauricio, que nuestra atención está partida en varios temas, una parte por lo menos voltea hacia Jalisco. Y te agradezco y por favor manténnos al tanto de cómo va desarrollándose esto. Sí, con mucho gusto, porque sí estamos preocupados, la verdad. Sí está feo el asunto. Pues sí, se gracias. Puede poner incluso muy feo. Vaya, gracias Mauricio. Gracias a ustedes. Gracias, querida Marta. Gracias, Dios. Gracias a los dos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para la recta final aquí de la agenda pública. Ya volvemos. Bueno, sí, están pasando muchas cosas en México. ¿Y cómo se ve desde Estados Unidos este tema? Vamos a platicar con Edgar Rodríguez, analista, que ustedes lo conocen bien. Querido Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Igualmente. Oye, a ver, ¿cómo estás viendo las expresiones de empresas, de legisladores, de funcionarios de gobierno del federal? ¿Cómo se está viendo este proceso en México, sobre todo el tema de la reforma judicial? Pues mira, Mario, hay preocupación y la podemos clasificar en 3 o 4 dimensiones. La primera, y me parece que es la más grave o la más preocupante, sobre todo para el gobierno central de Estados Unidos, para la Casa Blanca en concreto y para todo el sistema de seguridad, es que hay una preocupación de seguridad nacional que se combina con una preocupación ideológica. Es decir, esta renuncia que se hace a reconocer, ¿no?, criterios legales de transparencia, de revisión de los acuerdos comerciales y a la falta de toda digamos, clima de certeza que hoy no se va a tener de aprobarse toda la propuesta y toda la reforma, ha acercado mucho a China, a México. China ha aumentado sus inversiones. En el caso de México ya es el segundo país en el que invierte en la región, mientras que la balanza comercial con Estados Unidos se mantiene y aquello que sería, Mario, una revisión de lo que sería el TMEC en 2026, pues va a ser una renegociación con estas condiciones. Y lo preocupante ahí es que, digamos, con la puerta abierta hacia China, es que el discurso del gobierno mexicano cambia a una posición abiertamente anti-Estados Unidos y que eso, digamos, abra la puerta a cambio de condiciones ideológicas, cosa que no había ocurrido. Entonces es una primera. La segunda es evidentemente una preocupación comercial empujada principalmente por las principales industrias, sobre todo el sector manufacturero, el sector minero, ¿no?, que están empujando al Departamento de Estado y al Departamento de Comercio a que tomen medidas, no solamente para ver si hay condiciones para las nuevas inversiones, sino para las que ya están en México, Mario. Este es un tema muy delicado porque ante la incertidumbre de qué va a pasar o quién va a dar garantías de que el gobierno mexicano de repente no favorezca solamente a las contrapartes mexicanas en caso de una disputa, claro, es una de las grandes preocupaciones y eso lo están empujando mucho los grupos. Pero hay una tercera dimensión, Mario, que no habíamos visto y que es esta dimensión de cabildeo interno que están haciendo empresas mexicanas, inclusive varios jueces y miembros de la Corte han estado muy presentes en Estados Unidos para empujar, ¿no?, con mensajes, con participación en radio, en medios de comunicación, se les ha abierto las puertas para hacer México como una especie de caso, ¿no?, para que haga el cabildeo. En Estados Unidos. En Estados Unidos, así es, porque la preocupación de estos grupos es concreta, es decir, México ante la presencia de asuntos, digamos, internacionales, como el caso de Israel y el caso de Ucrania, no pinta. Y yo creo que Estados Unidos, Mario, está pagando esta indiferencia que ha tenido con la administración de López Obrador y haberse esperado hasta el último, ¿no? En este intercambio que hizo por, mientras tú me controles la frontera, yo, digamos, como que dejo pasar algunas cosas en términos de, digamos, amenazas al proceso democrático y hoy están viendo las consecuencias. Entonces, ¿qué ha traído esto? Que hay empresas mexicanas, que hay legisladores mexicanos, que hay actores políticos interesados en que se detenga esta reforma por lo obvio, por cuestiones, digamos, económicas,
Pero hay un problema, Mario. México no tiene un PAC, un comité de acción política per se importante que puede influir, a diferencia de Israel, por ejemplo. Y no lo tiene porque no había necesidad y porque el sector empresario mexicano aquí no es lo suficientemente pesado. Las empresas mexicanas se tienen que agregar, digamos, a las condiciones de las industrias, y esa es la manera que presionan. Y eso le ha abierto la oportunidad, y con esto cierro este comentario, Mario, a gobernadores como Texas, como el gobernador Abbott, que está llamando la atención, y hace un par de semanas, una semana, tuvo reuniones con empresas mexicanas que ya operan aquí para ofrecerles condiciones inmejorables para que si se quieren salir de México y se quieren venir para acá, para Texas, lo hagan. Entonces, este es un, digamos, ejemplo que el gobernador Abbott pone de entrada para todos los estados fronterizos. Entonces, esas son las condiciones en las que se está viendo ahorita, y la preocupación que distintos sectores y grupos de poder de Estados Unidos tienen con lo que está ocurriendo en México. Fíjate qué interesante esto que dices, Edgar. Yo no lo tenía en el radar, que no solamente es un asunto de que no vengan inversiones, sino de que quien está leyendo ya como una oportunidad para atraer inversiones que están en México hacia Estados Unidos, condiciones de certeza, digamos, por esto que tú apuntabas, un juez que llegó por voto popular de una controversia entre una empresa extranjera y una empresa mexicana, ¿a quién le daría la razón si la lógica es lo popular? Cualquier juez que vote a favor de una empresa extranjera quizá no tendría la simpatía, aunque sea lo correcto desde el punto de vista legal. Ahora, esto que dices de que Estados Unidos no ha estado mirando lo que pasa en México tiene que ver con su proceso interno. Y esta semana va a ser importante por lo que viene este martes de votación en México de la reforma judicial, y en Estados Unidos martes importante también. Así es, viene el primer debate. Yo creo que va a ser el primer y último debate, ¿no? Va a ser la primera vez que Kamala Harris y Donald Trump se encuentran, se conocen, ¿no? Y va a ser muy importante, Mario, porque lo que hemos visto en las últimas 2 semanas ha sido incrementos muy pobres en términos de las distancias de preferencias electorales de Kamala Harris con respecto a Donald Trump. Podríamos decir que están estancados, es decir, la diferencia es de 1.4 o 2%, las más halagüeñas. Y en el caso de Trump, mantiene diferencias importantes en los estados péndulo importantes para ganar, como el estado de Pensilvania, en donde tiene 2 puntos porcentuales arriba de Kamala Harris. Entonces, ¿qué ha pasado en estas 2 semanas? ¿Cómo llegan a este día del debate? Kamala Harris solamente tuvo una exposición mediática, Mario, en una entrevista con CNN, y ha sido altamente criticada esa estrategia porque no se le ha dado la oportunidad, primero, de entrenarse, ¿no?, en términos de debate, de responder a preguntas, digamos, más agresivas, cosa que CNN no hizo, por cierto. Sí. Mientras que Donald Trump dio 3, 4 entrevistas, y él esta sería la 7ª vez que entra a un debate, y Kamala Harris va a ser su primero. Entonces, Kamala Harris llega a una desventaja en términos de práctica y de exposición mediática. Hay medios, y este es el comentario que se hace en algunos medios de comunicación, que se sienten un poco desplazados, ¿no?, porque Kamala Harris no les ha dado la palabra, y a mí me parece que esta falta de exposición tiene eco en el votante en un solo evento. No la conocen. Y al no conocerla, no saben cuál es el futuro o la gran diferencia de Kamala Harris, porque su campaña se ha orientado a señalar que Donald Trump no es confiable. Pero no sabemos que sí es lo que Kamala Harris representa, y esa es su gran oportunidad. Mientras que Trump, en este martes, él tiene que ser lo que va a ser, y la apuesta de Trump es demostrar que Kamala Harris es una persona que miente, es una persona que no dice lo que es, y sobre todo la línea, para mi gusto, de ataque más importante es que Kamala Harris no va a tener la capacidad de generar o de restablecer, según los dichos de Trump, a una economía fuerte y mantener una economía, digamos, de próspera para todos. Oye, perdón que te interrumpa ahí. En el tema económico, ¿qué estás viendo? Sabemos que es una variable que siempre pesa. Se había hablado mucho de la desaceleración de la economía de Estados Unidos. No había ocurrido, digamos, o por lo menos no como se temía, pese a los incrementos de las tasas de interés allá en Estados Unidos. Pero los últimos datos que vimos apenas esta misma semana, el viernes, datos sobre creación de empleo, parece que ahora sí se está viendo finalmente este enfriamiento que se había un poco provocado por el combate a la inflación, que logró frenar la inflación, pero que parece que también tiene este lado de impacto, digamos, en la creación de empleo, ¿no? Pues Mario, ahí, a pesar de que disminuyó la inflación, se creó empleo, a pesar de que la creación de empleo, como bien dices, se enfrió y no fueron los números que se esperaban, pero digamos fueron mejoras,
no ha hecho eco en la mente del votante, porque hay que entender que el votante no investiga esos datos. Una vez que surgen, para el votante las referencias son muy sencillas. Es decir, si yo voy al supermercado y la diferencia entre mi sueldo con lo que pago hoy, con lo que antes pagaba de la pandemia, es abismal, entonces la economía no está bien. Entonces, estas sensibilidades o estas distinciones son para expertos, Mario, no para el gran, el gran margen de población que sobre todo está indecisa. Aquí el problema es la figura de Joe Biden, porque Joe Biden representa, ¿no? Y eso lo podemos entender por sus márgenes de aprobación tan bajos, que no van a levantar y no levantaron pese a todo lo que pudo haber logrado, no solamente en términos económicos, sino en otros términos políticos. Y al vincular a Kamala Harris con eso, lo que no está claro es si ella va a ser capaz de mejorar esa economía, y tienen en este imaginario, ¿no?, este posicionamiento que ha logrado bien hacer Donald Trump, a pesar de que hay varios estudios que demuestran lo contrario, que con él la economía va bien. Y aquí es un tema de futuro, Mario, aquí es un tema de quién me va a garantizar que la economía va a estar mejor. Con Trump la narrativa está clara, ya sabemos de qué se trata. Puede ser un hombre que miente, puede ser un hombre, pero se tiene esta idea de que con él la economía fue bien, y Kamala Harris sigue siendo una interrogante. Ya. Ese es un tema que va a tener que aclarar durante el debate, Mario. Y llega finalmente con alrededor de $150 millones más en la bolsa que Donald Trump. Tiene un récord de haber levantado ahora más de 600 millones en la bolsa. Pero lo que estamos viendo es que esos 600 millones en la bolsa ya no le están alcanzando para aumentar más sus puntos porcentuales, y esa es la razón que explica por qué el debate es muy importante. Bueno, pues habremos de estar pendientes este martes. Ya lo estaremos comentando. Gracias, Edgar. Gracias, Mario. Un saludo. Gracias, Edgar Rodríguez. Y gracias a usted, como siempre, por acompañarnos aquí en la Agenda Pública. Le invito a que siga con toda nuestra programación en Foro. Y nos vemos el próximo domingo, que vaya que va a haber material para analizar en punto de las 11 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted, como siempre, una magnífica semana.